Hoy, aplicando la teoría de probabilidad matemática, calcularemos la probabilidad de la abiogénesis para producir toda la vida en la Tierra, desde plantas e insectos hasta mamíferos y el Homo sapiens sapiens. Este estudio presenta un cálculo sistemático de la probabilidad acumulada para el surgimiento espontáneo de una protocélula mínima en condiciones prebióticas plausibles. Analizaremos los obstáculos probabilísticos asociados con la síntesis de monómeros, la homoquiralidad, la formación de polímeros funcionales y el ensamblaje de membranas. La primera parte establece el campo de batalla físico y químico, cuantificando el tiempo, el espacio y las materias primas disponibles, que son críticos para cualquier cálculo de probabilidad. Para evaluar la probabilidad de cualquier evento histórico, es fundamental definir el marco temporal y las condiciones ambientales en las que podría haber ocurrido. La historia temprana de nuestro planeta estuvo marcada por fases violentas que restringen drásticamente la ventana de oportunidad para la abiogénesis. La Tierra se formó hace aproximadamente 4,54 mil millones de años, y poco después, un impacto masivo con un cuerpo del tamaño de Marte, conocido como Theia, formó la Luna hace unos 4,5 mil millones de años. Este evento cataclísmico derritió la corteza terrestre y creó una atmósfera de roca vaporizada, un entorno completamente inhóspito para la química prebiótica delicada. Para que la vida comenzara, la presencia de agua líquida es un requisito previo indispensable. La evidencia mineralógica sugiere que los océanos pueden haberse formado ya hace 4,4 mil millones de años. Aunque no lo incluiremos en el cálculo de la abiogénesis, el impacto de Theia fue crucial para crear un mundo habitable, con consecuencias profundas para la vida. La colisión impartió un momento angular que inclinó el eje de la Tierra a 23,5 grados, lo que permite las estaciones estables. Sin la Luna, el eje se tambalearía caóticamente, causando cambios climáticos extremos. La Luna también ralentizó la rotación inicial de la Tierra de unas 5 a 6 horas a nuestro día actual de 24 horas, a través de la fricción de marea. Las mareas, impulsadas principalmente por la Luna, crearon vastas zonas intermareales, vitales para distribuir el calor y transportar nutrientes, facilitando la química prebiótica. El impacto de Theia fue un evento de esterilización global, pero al crear un sistema Tierra-Luna estable, preparó el escenario para que la vida surgiera más tarde. Aunque cada paso individual puede explicarse científicamente, la suma de todos estos beneficios derivados de un único evento catastrófico hace que el sistema Tierra-Luna sea extraordinariamente afortunado. La combinación de resultados de este impacto en particular parece extraordinariamente afortunada, un caso posiblemente muy raro en el universo. Continuando con la abiogénesis. La existencia temprana de océanos no implica un entorno tranquilo. El sistema solar interior, incluida la Tierra, experimentó un periodo de intenso bombardeo de asteroides y cometas conocido como el bombardeo pesado tardío, que se cree que ocurrió hace aproximadamente entre 4,1 y 3,8 mil millones de años. Inicialmente, se pensaba que el LHB era un evento completamente esterilizante. Los impactos de los asteroides más grandes habrían tenido la energía suficiente para vaporizar los océanos globales, frustrando cualquier intento de origen de la vida en la superficie y esencialmente reiniciando el reloj prebiótico. Esta visión tradicional sugería que la vida solo podría haber surgido de manera sostenible después de que la fase más intensa del LHB hubiera concluido, alrededor de hace 3,9 a 3,8 mil millones de años. Modelos más recientes han matizado esta perspectiva, presentando una dualidad paradójica para el LHB. Si bien los impactos masivos habrían esterilizado la superficie, también habrían creado vastas redes de sistemas hidrotermales subterráneos y submarinos. Estos entornos, protegidos de la devastación de la superficie, son considerados por muchos investigadores como lugares ideales para la química prebiótica, proporcionando gradientes químicos y fuentes de energía. Además, el LHB podría haber actuado como un cuello de botella termofílico, eliminando formas de vida mesófilas que pudieran haber surgido antes, mientras permitía la supervivencia y posterior proliferación de organismos termófilos y hipertermófilos en los refugios hidrotermales. Esta posibilidad implica que la vida podría haber surgido antes del LHB y simplemente haber sido filtrada por él. La evidencia fósil más antigua y robusta de vida son los estromatolitos, estructuras rocosas laminadas formadas por comunidades microbianas, que datan de hace 3,5 a 3,7 mil millones de años. Aunque existen afirmaciones de evidencia de vida más antigua,
algunas de hasta hace 4 y 28 mil millones de años. Estas son a menudo objeto de debate y pueden tener explicaciones abióticas. Para los fines de este análisis probabilístico, se definirá una ventana de oportunidad conservadora. Se asumirá que la abiogénesis requirió un periodo de relativa estabilidad en la superficie después de la fase más cataclísmica del LHB. Por lo tanto, el cálculo se basará en el periodo comprendido entre el final aproximado del LHB y la aparición de la primera evidencia de vida ampliamente aceptada. Esto proporciona una ventana de aproximadamente 200 millones de años. Como límite superior para un escenario más generoso, se considerará una ventana de hasta 600 millones de años. Este marco temporal, aunque geológicamente largo, es finito y establece un límite crucial para el número total de ensayos probabilísticos que podrían haber ocurrido. Un factor crítico es que el entorno no era estático, un pequeño estanque cálido, como el imaginado por Darwin habría sido, en el mejor de los casos, una característica geológica efímera, sujeta a la interrupción por impactos o cambios geológicos. Por lo tanto, la duración de los periodos estables e ininterrumpidos es tan importante como la ventana de tiempo total. La sopa primordial, un análisis cuantitativo de las materias primas. El segundo pilar de cualquier cálculo de probabilidad es la cantidad de recursos disponibles. La hipótesis clásica de la sopa primordial postula un océano rico en los monómeros orgánicos necesarios para la vida. Sin embargo, un análisis geoquímico riguroso revela un panorama muy diferente, uno dominado por la dilución extrema. Los experimentos de Miller y Urey de 1952 demostraron de manera concluyente que los componentes básicos, como los aminoácidos, pueden formarse a partir de precursores inorgánicos simples en presencia de una fuente de energía como chispas eléctricas. Análisis posteriores de los viales originales de Miller revelaron la formación de más de 20 aminoácidos diferentes, incluidos muchos de los 22 que se encuentran en las proteínas modernas. Esto confirma que la síntesis abiótica de monómeros es químicamente factible. Sin embargo, la formación no equivale a la acumulación. La Tierra Adiana era un mundo acuático, con un volumen oceánico que podría haber sido de 1 a 2 veces mayor que el actual, cubriendo potencialmente la mayor parte de la superficie del planeta y dejando masas de tierra mínimas o inexistentes. Cualquier molécula orgánica formada en la atmósfera o en respiraderos hidrotermales se habría enfrentado a una dilución inmediata en este vasto océano. Además de la dilución, existían potentes mecanismos de degradación. La circulación oceánica completa a través de los respiraderos hidrotermales de alta temperatura, que ocurre en una escala de tiempo de aproximadamente 10 millones de años, habría destruido la mayoría de las moléculas orgánicas complejas. La ausencia de una capa de ozono protectora significaba que la superficie del océano estaba expuesta a una intensa radiación ultravioleta, otro potente agente de degradación. La hidrólisis, la ruptura de enlaces por el agua, es termodinámicamente favorable para muchos de los polímeros de la vida y habría limitado la vida útil de cualquier cadena que comenzara a formarse. Debido a este equilibrio entre una síntesis lenta y estocástica y una degradación rápida y determinista, la concentración de estado estacionario de cualquier monómero en el océano global habría sido extremadamente baja. Las estimaciones para la concentración total de aminoácidos varían, pero se sitúan en un rango optimista de 10 a la menos 8 m a un rango más pesimista de 10 a la menos 10 m. Esto desmiente la noción popular de una sopa rica y concentrada. El entorno prebiótico era, en realidad, un desierto químico. Para establecer una base para los cálculos posteriores, se cuantificará el número total de moléculas de aminoácidos disponibles en el océano en un momento dado. Volumen del océano. Se asumirá un volumen generoso de 2 veces el actual. El volumen oceánico actual es de aproximadamente 1.3 por 10 a la 21 litros. Por lo tanto, el volumen del océano Adiano se estima en 2.6 por 10 a la 21 litros. Concentración de aminoácidos. Se utilizará una estimación optimista de 10 a la menos 8 moles por litro. Moles totales de aminoácidos, por igual a 2.6 por 10 a la 13 moles. Moléculas totales de aminoácidos, por igual a 1.6 por 10 a la 37 moléculas. Este número, aunque astronómicamente grande, representa el inventario total de uno de los componentes básicos clave distribuidos en todo el océano global. Será el denominador contra el cual se medirán las improbabilidades aún más astronómicas de ensamblar una molécula funcional. La verdadera barrera para la biogénesis no es la falta de tipos de moléculas, sino la abrumadora falta de concentración y estabilidad. Bienvenidos a la parte 2 de los obstáculos probabilísticos de la formación de proteínas.
Esta parte calcula la probabilidad de formar espontáneamente una única proteína mínimamente funcional, desglosando el problema en 3 obstáculos independientes y multiplicativos: quiralidad, especificidad de secuencia y formación de enlaces. Uno de los sellos distintivos más fundamentales y enigmáticos de la bioquímica es la homoquiralidad. Las moléculas quirales existen en 2 formas que son imágenes especulares no superponibles, como la mano izquierda y la derecha, designadas como L y D. Mientras que los procesos químicos abióticos producen mezclas racémicas, es decir, una proporción de 50 de enantiómeros L y D, la vida en la Tierra muestra una preferencia abrumadora y exclusiva. Las proteínas están compuestas únicamente por L-aminoácidos, y los ácidos nucleicos utilizan exclusivamente de azúcares. Esta no es una mera preferencia, es un requisito funcional estricto. La función de una proteína depende de su capacidad para plegarse en una estructura tridimensional precisa y estable. Esta estructura está dictada por las interacciones complejas entre las cadenas laterales de los aminoácidos. La inserción de un solo de aminoácido en una cadena de L-aminoácidos actúa como una torcedura estructural. Al ser una imagen especular, introduce ángulos de enlace y orientaciones de cadenas laterales que son incompatibles con la arquitectura general del pliegue L, desestabilizando o destruyendo por completo la estructura funcional. A diferencia de una mutación de secuencia, que podría simplemente reducir la eficiencia de una enzima, un error quiral es a menudo catastrófico. Para calcular la probabilidad de superar este obstáculo, primero se debe definir la longitud de una proteína mínimamente funcional. Si bien existen péptidos pequeños, de 10 a 50 aminoácidos, con funciones biológicas, una proteína capaz de una catálisis enzimática compleja, como la que se necesitaría en una protocélula primitiva, requiere un dominio globular estable. La investigación muestra que tales dominios suelen tener una longitud de al menos 100 a 200 aminoácidos. Para este análisis, se utilizará una longitud conservadora de 150 aminoácidos. La probabilidad de seleccionar un L-aminoácido de una mezcla racémica al azar es de medio. Para que una cadena de 150 aminoácidos sea homoquiral, esta selección correcta debe ocurrir 150 veces consecutivas. La probabilidad de este evento es P-quiralidad igual a la 151/diagonal 1427 por 10 a la 45 7 por 10 a la menos 46. Este número representa la probabilidad de que una cadena polipeptídica de 150 residuos, ensamblada al azar a partir de un suministro racémico de aminoácidos, tenga la pureza quiral necesaria para siquiera tener la posibilidad de plegarse correctamente. Más allá de la quiralidad, una proteína debe tener la secuencia correcta de aminoácidos. De los 20 a las 150 posibles secuencias para una proteína de 150 aminoácidos, solo una fracción infinitesimalmente pequeña se plegará en una estructura estable y funcional. Este es el problema de la información, o el problema combinatorio, famosamente ilustrado por el astrónomo Fred Hoyle con su analogía del tornado en un depósito de chatarra. Hoyle calculó que la probabilidad de obtener las aproximadamente 2000 enzimas de la vida en un ensayo aleatorio era de 1 de enero de 2010 a la 40.000. Aunque el cálculo de Hoyle ha sido criticado por sus supuestos, el principio subyacente de la extrema rareza de las secuencias funcionales ha sido validado y cuantificado por la investigación experimental. El trabajo más influyente en este campo es el del biólogo molecular Douglas Axé. En un artículo de 2004 publicado en el Journal of Molecular Biology, Axé investigó la prevalencia de secuencias que adoptan un pliegue funcional para un dominio de la enzima lactamasa de 153 residuos. A través de una meticulosa mutagénesis dirigida, determinó que la proporción de secuencias funcionales con respecto a todas las secuencias posibles era asombrosamente baja. Axé estimó que la prevalencia de secuencias que realizan una función específica mediante cualquier pliegue del tamaño de un dominio puede ser tan baja como 1 de enero de 2010 a la 77. Este valor no es una mera especulación teórica, sino el resultado de un riguroso trabajo experimental diseñado para medir la tolerancia de un pliegue proteico a la mutación y, por lo tanto, su prevalencia en el espacio de secuencias. Otros estudios han arrojado cifras de rareza similar, que van desde 10 a la menos 63 para el represor lambda hasta 10 a la menos 126 para otros dominios proteicos, lo que confirma que las secuencias funcionales son islas minúsculas en un vasto océano de secuencias no funcionales. Para este cálculo, se adoptará la cifra de Axé, ampliamente citada y derivada experimentalmente, como una estimación conservadora para la probabilidad de encontrar una secuencia funcional para una proteína de complejidad típica. P secuencia igual a 10 a la menos 77.
Este número representa la probabilidad de que una cadena polipeptídica de 150 residuos, que ya es quiralmente pura, tenga la secuencia de aminoácidos correcta para plegarse en una conformación funcional. El tercer obstáculo fundamental es la propia química de la polimerización en un entorno acuoso. Los aminoácidos se unen mediante enlaces peptídicos, que se forman a través de una reacción de deshidratación. En un océano o cualquier entorno acuoso, las leyes de la termodinámica y la acción de masas dictan que el equilibrio químico favorece abrumadoramente la reacción inversa, la hidrólisis. La adición de agua para romper un enlace peptídico es un proceso espontáneo que libera entre 8 y 16 kilojulios por mol de energía de Gibbs. La formación de un polipéptido es, por tanto, una batalla cuesta arriba contra la termodinámica. Aunque no es imposible, requiere condiciones específicas que eliminen el agua, como los ciclos de deshidratación-rehidratación en superficies minerales o en aerosoles. Sin embargo, incluso si se forma un enlace peptídico, su existencia es precaria. La vida media de un enlace peptídico contra la hidrólisis espontánea a 25 grados Celsius es de entre 350 y 600 años. Esto significa que cualquier cadena polipeptídica que se forme aleatoriamente está en una carrera constante contra su propia disolución. Este problema cinético y termodinámico agrava fatalmente el problema combinatorio. El sistema no puede realizar una búsqueda exhaustiva en el espacio de secuencias si las secuencias de prueba se desintegran casi tan rápido como se forman. Para que una cadena de 150 aminoácidos se forme y persista el tiempo suficiente para tener la oportunidad de plegarse y exhibir una función, debe superar la formación de 149 enlaces peptídicos termodinámicamente desfavorables en un entorno que promueve activamente su destrucción. Cuantificar este factor es difícil, ya que depende de tasas de reacción desconocidas en condiciones prebióticas. Sin embargo, para dar cuenta de este inmenso obstáculo, se puede asignar un factor de probabilidad conservador. Siendo extremadamente generosos, se puede suponer que para cada uno de los 149 enlaces necesarios, las condiciones locales son las adecuadas para favorecer la deshidratación sobre la hidrólisis con una probabilidad de 1 de enero de 2010. Esta es una suposición muy optimista. La probabilidad de formar los 149 enlaces de esta manera sería P enlace igual a la 149 igual a 10 a la menos 149. Este factor representa la improbabilidad de ensamblar la cadena física en un entorno acuoso que se opone fundamentalmente a su existencia. Los tres obstáculos son en gran medida independientes. Por lo tanto, para encontrar la probabilidad total de que una única proteína funcional de 150 aminoácidos surja espontáneamente en un entorno prebiótico, se deben multiplicar las probabilidades individuales. P proteína igual a P quiralidad por P secuencia por P enlace. P proteína igual a por P proteína 7 por 10 a la menos 272. Este resultado es un número de una pequeñez casi inconcebible. Indica la probabilidad de que un solo evento de polimerización aleatoria produzca una molécula con las propiedades mínimas necesarias para la función biológica. Parte 3. La hipótesis del mundo de ARN bajo escrutinio probabilístico. Ante las enormes dificultades para la formación espontánea de proteínas, muchos investigadores propusieron la hipótesis del mundo de ARN. Esta hipótesis postula que la vida temprana se basaba en el ARN, que puede actuar tanto como portador de información como catalizador a través de moléculas llamadas ribosimas. Sin embargo, un análisis probabilístico revela que el mundo de ARN, lejos de ser una solución, presenta un conjunto de obstáculos químicos y combinatorios aún más formidables. 3.1 La síntesis de nucleótidos, una cascada de improbabilidades. El primer y quizás más insuperable problema es la síntesis abiótica de los propios componentes del ARN, los nucleótidos. Un nucleótido es una molécula significativamente más compleja que un aminoácido, que consta de 3 partes distintas que deben sintetizarse por separado y luego unirse con una especificidad asombrosa. Estas partes son una base nitrogenada, un azúcar de 5 carbonos y un grupo fosfato. La probabilidad de formar un solo nucleótido funcional es el producto de las probabilidades de superar cada uno de estos pasos. Síntesis de las bases nitrogenadas. Las 4 bases del ARN pueden sintetizarse en condiciones de laboratorio, pero estas condiciones a menudo son forzadas y geoquímicamente inverosímiles. Por ejemplo, la síntesis de guanina requiere concentraciones de cianuro de hidrógeno de hasta 2.2 m, una concentración que sería tóxica y altamente improbable en un océano diluido, además de ser inestable bajo la radiación UV.
La síntesis de las 4 bases en un mismo lugar y tiempo, en proporciones útiles y sin ser destruidas por el entorno, es un evento de baja probabilidad. Se asigna una probabilidad generosa de 10 a la menos 4 para este evento. Síntesis y estabilidad de la ribosa. La ribosa, el azúcar del ARN, presenta un problema aún mayor. Puede formarse a partir de formaldehído a través de la reacción de la formosa. Sin embargo, esta reacción es notoriamente incontrolable y produce una mezcla compleja y pegajosa de docenas de azúcares diferentes, un problema de asfalto del que es casi imposible aislar ribosa pura. Además, la ribosa es extremadamente inestable, especialmente en las condiciones alcalinas que se cree que existían en algunas partes de la Tierra primitiva, y se degrada rápidamente. La probabilidad de sintetizar preferentemente ribosa y de que sea la forma D quiral correcta es extremadamente baja. Se asigna una probabilidad optimista de 10 a la menos 5 para obtener D-ribosa pura. Formación del enlace N-glucosídico. Este es un obstáculo químico central, a menudo llamado el problema de Rauchfus. La base nitrogenada debe unirse al carbono correcto de la ribosa para formar un enlace N-glucosídico. En la biología moderna, este paso es catalizado con precisión por enzimas. Sin ellas, la reacción es no específica. La base puede unirse a cualquiera de los otros carbonos de la ribosa y puede formar un enlace alfa o el enlace beta biológicamente correcto. La formación del enlace correcto, N9 para las purinas y N1 para las pirimidinas en el C1' de la ribosa con la estereoquímica beta correcta, es uno de los muchos resultados posibles en una mezcla caótica. Se asigna una probabilidad de 10 a la menos 4 para lograr este enlace específico. Fosforilación. Finalmente, un grupo fosfato debe unirse al carbono correcto de la ribosa. Esto enfrenta el problema del fosfato. La mayor parte del fósforo en la Tierra primitiva estaba en forma de minerales de apatita, que son extremadamente insolubles en agua. Incluso si se dispusiera de fosfato soluble, activarlo y unirlo selectivamente a la posición C5' sin enzimas es una reacción de bajo rendimiento. Se asigna una probabilidad de 10 a la menos 3 para este paso final. La probabilidad de formar un único nucleótido de ARN correcto y activado es el producto de estas probabilidades. Nucleótido igual a por igual a 10 a la menos 16. Este es el asombroso obstáculo probabilístico para formar un solo ladrillo del mundo de ARN. 3.2 La generación espontánea de una ribosima funcional. Una vez superado el desafío de formar un nucleótido, el siguiente paso es polimerizarlos en una cadena que sea funcional. Al igual que con las proteínas, esto implica superar los obstáculos de la longitud, la quiralidad y la secuencia. Longitud. Las ribosimas naturales más pequeñas tienen entre 35 y 155 nucleótidos. Se han seleccionado artificialmente ribosimas más pequeñas, como una con actividad fosforilante de 44 nucleótidos. Sin embargo, una ribosima con la capacidad de polimerizar otras cadenas de ARN es considerablemente más grande, con longitudes de alrededor de 190 nucleótidos. Para una función catalítica significativa, se utilizará una longitud mínima conservadora de 100 nucleótidos. Quiralidad. Como se mencionó, la ribosa es quiral. Todo el ARN de la vida utiliza exclusivamente D-ribosa. La probabilidad de seleccionar 100 moléculas de D-ribosa de una mezcla racémica es quiralidad ARN igual a elevado a 108 por 10 a la menos 31. Secuencia. Una ribosima, al igual que una enzima proteica, depende de una secuencia específica de monómeros para plegarse en una estructura tridimensional catalíticamente activa. Con 4 bases posibles en cada posición, el número de secuencias posibles para una cadena de 100 nucleótidos es 4 elevado a 100. La probabilidad de obtener una secuencia funcional específica al azar es secuencia ARN igual a elevado a 106 por 10 a la menos 61. 3.3 Probabilidad combinada para una única molécula de ARN funcional. Para calcular la probabilidad total de formar una ribosima funcional, se deben combinar todos estos factores. Primero, se necesita la probabilidad de formar 100 nucleótidos correctos. Luego, se debe multiplicar por la probabilidad de que estos 100 nucleótidos tengan la quiralidad y la secuencia correctas. Parn igual a acento circunflejo 100 por quiralidad ARN por secuencia ARN. Parn igual a elevado a 100 por. Parn igual a 10 a la menos 1600 por 8 por 10 a la menos 31 por 6 por 10 a la menos 61.
Parn 4.8 por 10 a la menos 1691 5 por 10 a la menos 1691. El resultado final es una improbabilidad que desafía la comprensión. Muestra que cada paso hacia la formación de una ribosima funcional está plagado de dificultades químicas y combinatorios. Estas dificultades son, en conjunto, órdenes de magnitud más severas que las de la formación de proteínas. El ARN, lejos de ser un atajo prebiótico, es, como lo describió un investigador, una pesadilla para el químico prebiótico. Hoy exploraremos las probabilidades asombrosamente bajas de que la vida surja por azar, centrándonos en el ensamblaje de la protocélula. El paso final y más crítico en la biogénesis es el ensamblaje de una protocélula funcional, un desafío de complejidad inmensa. Imaginemos la formación simultánea de proteínas, ARN y una membrana lipídica en el mismo lugar y momento, un evento de probabilidad casi nula. Los cálculos revelan una probabilidad de aproximadamente 1,1 por 10 elevado a la menos 1913 para que estos componentes esenciales se unan espontáneamente. Esta cifra es tan pequeña que desafía nuestra comprensión intuitiva de lo posible, superando con creces cualquier evento aleatorio concebible. Incluso si una protocélula mínima lograra formarse, el siguiente desafío es su evolución hacia el último ancestro común universal, o LUCA. Este salto implica el desarrollo de replicación estable, un metabolismo funcional y la codificación genética, procesos de una complejidad asombrosa. La transición de una protocélula simple a una entidad con estas capacidades funcionales no es un camino lineal ni probable por azar. Cada paso requiere la aparición de nuevas funciones moleculares y estructuras que deben integrarse de manera precisa y eficiente. Los ensayos oceánicos, aunque interesantes, no han logrado replicar la complejidad necesaria para la biogénesis espontánea. La ciencia, hasta ahora, no puede explicar el origen de la vida por procesos químicos aleatorios y no guiados. Las probabilidades calculadas demuestran que la hipótesis de la vida emergiendo por azar es cuantitativamente insostenible. La magnitud de estas probabilidades nos obliga a reconsiderar las explicaciones puramente materialistas del origen de la vida. La complejidad inherente a la vida, desde la protocélula hasta LUCA, apunta a una necesidad de información y diseño. Este argumento probabilístico es una crítica fundamental a la biogénesis por azar, destacando sus limitaciones científicas. En conclusión, la ciencia actual no ofrece un camino plausible para el origen de la vida sin una guía o inteligencia. Las probabilidades son claras, la vida no es un accidente cósmico, sino el resultado de una complejidad que exige una explicación más profunda. Gracias por acompañarnos en este análisis crítico sobre el origen de la vida y las implicaciones de la probabilidad.